¿Qué le costaba marchar radiante hacia el sacrificio? Con ojos iluminados, con toda la deidad afuera. ¿Qué? ¿Qué le costaba? Pero eligió arrastrarse como un condenado. Cada piedra del camino escogió desde su eternidad. Cada insulto en su tono exacto y cada patada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dio la gana, por puro amor. El amor que mueve el sol y las estrellas. Se fabricó cada escupo exacto desde la eternidad. Con estos versos de José Miguel Ibáñez Langlois les doy la bienvenida a La Taberna Ilustrada, un programa que se funda en la convicción, diríase socrática o chestertoniana, de que conversar con amigos es una buena manera de alcanzar verdades valiosas. En esta edición de La Taberna Ilustrada conversaremos sobre un tema relevante, quizás sobre el más relevante, la pasión y la crucifixión de Cristo. ¿Es el acontecimiento verosímil? ¿Gozamos de fuentes lo suficientemente fidedignas como para creérnoslo? ¿Qué repercusiones tiene para la historia de las religiones? ¿Qué repercusiones tiene para cada uno de nosotros? Estas son algunas de las preguntas que les formularemos a nuestros invitados en apenas unos instantes. Pero antes me gustaría esbozar una mínima reflexión. Que la costumbre no nos ciegue. Redescubramos la belleza del acontecimiento. Dios, el Señor de los cielos y de la tierra, nos redime con su muerte, muriendo en una cruz. Dios, el Señor de los cielos y de la tierra, lava con su sangre nuestros pecados. Dios, el Señor de los cielos y de la tierra, nos abre con su muerte de nuevo las puertas del paraíso. Dios, el Señor de los cielos y de la tierra, muere para redimirnos a cada uno de nosotros. Para redimirme a mí, para redimirme a ti. Empezamos. Les animo a todos ustedes, espectadores de la Taberna Ilustrada, a hacerse socios de B1 Media. Nuestra permanencia no está en manos del poder político, saben ustedes que somos independientes de él, ni en manos del poder económico. Está en sus manos, de socios que quieran colaborar con nosotros porque les gustan nuestros contenidos. Introducido el tema, presentemos ahora a nuestros invitados. Javier Rubio, muy bienvenido. Muchas gracias, Julio. Aquí de nuevo. Por tercera vez. Por tercera vez. Muy bien, esperemos que esta sea la vencida. Aunque las anteriores fueron exitosas también. Yo al menos me lo paso muy bien, así que debo agradecerte por la invitación. También le agradecemos su presencia, Ramón Demer. Muchas gracias, Julio. ¿Vienes por cuarta vez? Sí, cuarta o quinta. ¿Cuarta o quinta? O cuarta, no me acuerdo, pero... La última vez fue la misma, coincidiste con Javier, ¿no? Bien común. Ah, bien común. Entre medias. Sí, echamos un rato estupendo. Sí. Echamos un rato estupendo. Javier Crevillén, que sigue aquí encadenado a... Aquí sigo, aunque he de decir que he conseguido una lima y es me he ido a otros programas, te he sido infiel, Julio. Vaya. Lo lamento. Vaya, bueno, la comodidad quincenal de Javier depende de su desempeño en el programa. Entonces, si esta vez se desempeña bien, pues gozará de comodidades hasta ahora inéditas. De libertad provisional. Libertad provisional, pero no, libertad ninguna. Comodidades, efectivamente, cuarto de baño. Bueno. Efectivamente, un privilegio. Gracias por estar aquí. Bueno, no, tu presencia es forzosa, con lo cual no hay nada que agradecer. Y yo, pues sí, tampoco agradezco nada. Pablo Martín, que se estrena en la taberna. Pues sí, muchas gracias por invitarme, que sea la primera y no la última. Eso espero. Eso es. Si es la última, querrá decir que lo has hecho fatal, terrible. Y lo entenderé además. O hablará de mi arbitrariedad. O de las dos cosas. Seguramente en el futuro. Bueno, como sabéis, nos hemos congregado aquí para hablar de la pasión y de la crucifixión de Cristo. Y yo creo que lo primero es hacer una aproximación histórica a la cuestión. Preguntarnos si el relato bíblico es verosímil, si podemos creer en él, para después pasar a alturas mayores. No sé quién de vosotros quiere empezar. Quizá Javier. Vamos, yo... Javier, por lo que yo he estudiado... Muchas gracias. Yo, por lo que recuerdo de mis estudios de cristología de la carrera y por pues, las muchas lecturas que yo he hecho sobre el tema,
debo decir que en general el relato de Jesucristo, el relato de la vida y de la muerte de Jesucristo, pues es uno de los más verosímiles de la antigüedad en lo que se refiere al método y al rigor del estudio histórico de la cuestión. Los pasajes concretamente de la pasión y de la muerte, vamos a decir desde la preparación de la última cena hasta el momento en el que Cristo es descendido de la cruz, tiene una particularidad entre todos los demás pasajes de la Sagrada Escritura que se refieren a la vida de Cristo, de los Evangelios o de los Hechos de los Apóstoles, las menciones que hay, y es la absoluta convergencia que hay en el relato en general en los evangelios sinópticos, que es prácticamente un calco. Además, yo creo que los que estamos acostumbrados a ir Semana Santa tras Semana Santa a la celebración de los misterios, pues tenemos en mente el relato largo del Evangelio de la Pasión, y sabemos que las convergencias son prácticamente totales. Obviamente hay detalles que son además detalles muy significativos que podemos desarrollar y que podemos explicar, diferencias entre el relato de Marcos, el relato de Mateo, el relato de Lucas, pero en líneas generales son muy, muy convergentes. Y lo mismo sucede con el Evangelio de Juan, y esto es a lo mejor quizá más particular todavía, porque es verdad que Juan como evangelista dota su relato de una capa de explicación simbólica y de explicación teológica mucho más explícita, por decirlo así, o mucho más destacable que los otros evangelios que procuran apegarse mucho más al relato de los acontecimientos tal y como sucede. Y sin embargo, en lo que se refiere a la estructura fundamental y a los acontecimientos de la crucifixión, bueno, de la pasión y de la crucifixión de Jesucristo, el paralelismo es prácticamente total, y por lo tanto los estudiosos en la materia coinciden en que en general lo que sabemos por el relato de los evangelistas, atendiendo a las fuentes, atendiendo a los paralelismos y a las coincidencias, pues prácticamente lo podemos tomar como historia fehaciente. Ramón. Como hecho histórico es muy curioso la crucifixión, coincidiendo con lo que comentaba Javier. Estaba buscando aquí una breve anotación que tenía antes. Quería manosear Sí, es que frenéticamente el móvil y me preguntaba qué estabas haciendo. la cobertura, y lo tenía yo apuntado en una cosa, digo, no lo he apuntado bien en un papel como Dios manda, y uno pues tiene que hacer lo que pueda. El testimonio histórico es muy curioso, porque uno tiene que ser consciente de que las fuentes históricas, cuando uno se acerca a eventos de la antigüedad de la que estamos hablando, en este caso son 2000 años, eventos equivalentes en la historia de Roma, en la historia de Grecia previa, eventos que hayan sucedido en historia mesopotámica, egipcia, uno tiene que ser consciente de que las fuentes no son cercanas a los hechos nunca. Prácticamente nunca, porque aquellos escritos que conservamos y que han sido nuestras fuentes de la información son copias muy posteriores a los hechos, y sobre todo tenemos entre las copias y los documentos originales un espacio de tiempo muy grande. Además, hay que ser conscientes de que muchos de los hechos que tenemos por ciertos, tomemos la guerra de las Galias de Julio César, las fuentes de las que disponemos son muy pocas y son generalmente aquellas del vencedor. Por ejemplo, si uno se pregunta por las guerras de Ramsés II, lo que va a encontrar son en los templos los escritos que el vencedor ha puesto relatando los hechos. No tenemos forma de contrastar. Cuando Javier nos mencionaba los 4 relatos evangélicos, si uno, habiendo tenido esa introducción, se acerca al hecho que ha sucedido en torno al 30-33 después de Cristo y ve que tenemos escasos, ni siquiera 100 años después, con 80 años nos valdría, 80-70 años después, ya compilaciones, ya citaciones entre los evangelios, ya la conciencia de que Marcos, Juan, Lucas y Mateo son los evangelistas tenidos por ciertos por la comunidad cristiana. Si somos conscientes de que se tiene el Evangelio de Juan por escrito en torno al año 90, es el más antiguo, y la única razón por la que se datan los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas después del año 70 es por la destrucción del templo, porque como mencionan la destrucción del templo como profecía, y los estudiosos del 19 y del 20 temprano no querían admitir que la profecía pudiera ser cierta, tenía que ser que los evangelios estuvieran escritos después de la destrucción del templo. Es la única razón. El resto de la evidencia historiográfica apunta a escritos en torno al año 50 a 60. Claro, son 20 años después de los hechos. Los relatos de la pasión son 20 años posteriores a los hechos. Es un dato que no tiene paralelismo en nuestro estudio histórico del mundo antiguo.
Claro, cuando, por ejemplo, en el mundo musulmán se niega la resurrección, la crucifixión de Cristo y se apunta a que es un impostor el que es crucificado, hay distintas variantes, es una copia de teorías gnósticas que había por la época en Arabia. Claro, tenemos el problema de que la crucifixión es uno de los hechos históricos más fácilmente verificables. No solamente porque los cristianos hayan escrito 20 años después, sino porque tenemos a Tácito, a Suetonio, a Plinio el Joven, a Luciano de Samosata, a Malabar Serampión, a Flavio Josefo, el Talmud de Babilonia. Tenemos fuentes muy cercanas a los hechos, romanas y judías, aparte de autores helenizados, que apuntan a que un señor llamado Jesús fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Con lo cual la historicidad es una evidencia innegable. Javier. Luego, además de la Guerra de las Galias, creo que las copias primeras que tenemos son, no sé si del siglo IX o X, muy tardías, tenemos un puñado de copias, ¿no? Sin embargo, hay ya en el siglo II o III miles y miles de copias en griego koiné de los evangelios, ¿no? O sea que... Creo que antes del siglo V son unas 5.000 copias. Sí, una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, yo quería empezar, antes de meterme en el asunto histórico, diciendo que el relato cristiano es una cosa, la cosa más rara, loca y hermosa, ¿no? O sea, desde el punto de vista de las religiones, ¿no? Del estudio de las religiones, no tiene paralelismo en ninguna otra, ¿no? Y ya digo, es una cosa muy loca y verdaderamente bella, ¿no? Que estamos muy acostumbrados y lo hemos hecho un poco rutina, pero lo es, ¿no? Y nuestro Dios es un Dios que ha muerto por nosotros, ¿no? En otras religiones, pues tenemos dioses cósmicos, ¿no? Dioses como rectores del cosmos, fríos, desapasionados, como el dios de Aristóteles, ¿no? Que simplemente es una especie de dios relojero de motor inmóvil que está ahí lejos y que mueve las cosas, ¿no? Tenemos dioses oscuros de la muerte, dioses misteriosos que uno tiene que ir accediendo a ellos ahí a través de unos misterios. Tenemos dioses frívolos, los del politeísmo más tardío, ¿no? Que son dioses pues que para ellos la vida es un juego, ¿no? Son dioses pues dedicados como al juego y sin más, ¿no? Que no se comprometen con las cosas, no padecen demasiado, ¿no? Y sin embargo nuestro Dios, primero, es un Dios cósmico, pero claro, no es un Dios impertérrito, no es un Dios lejano, relojero que está ahí en el fondo, ¿no? Es un Dios cósmico, efectivamente, pero personal y amoroso, ¿no? Dice Benedicto XVI, veo que tienes ahí introducción al cristianismo, que cuando uno dice, claro, típica objeción, ¿no? Pues me puedo imaginar a un Dios rector, ¿no? A un Dios gigantesco que está en las grandes cuestiones moviendo las estrellas, pero no un Dios personal, ¿no? Que se preocupa de tus nimiedades. Y dice, no, es que ahí lo que estás haciendo es antropomorfizar a Dios. Estás haciendo a Dios como si tuviese una inteligencia limitada que solo puede centrarse en ciertas cuestiones, ¿no? En mantener ahí el universo. Y dice Benedicto XVI, ¿no? Con palabras muy bonitas. No hay asunto tan grande, no hay asunto que sea demasiado grande para Dios, pero no hay asunto que sea demasiado pequeño, ¿no? Entonces, en tu pequeñez, en tu preocupación, en tus pequeñas cosas, también ahí está, también eso cae bajo la mirada de Dios, ¿no? Y entonces eso, nuestro Dios es cósmico, pero no es hierático. Nuestro Dios no es oscuro, ¿no? O sea, es un Dios de muerte y resurrección, pero no es oscuro, sino que es luminoso. No se accede a él por lo esotérico. De hecho, lo que no me gusta a mí de estas corrientes perennialistas, tradicionalistas, en el sentido perennialista, es que quieren esoterizar a Cristo otra vez, ¿no? Cuando precisamente Cristo es la ruptura entre lo esotérico y lo exotérico. O sea, es la revelación. Tendrías que aclarar a nuestros espectadores, algunos sabrán qué demonios es perennialista, pero otros no lo sabrán. Entonces, por deferencia a ellos y también a mí, que de esto con lo que bueno, nos lo podrías aclarar. Hay una serie de autores... pero brevísimamente. Muy brevísimamente, sí. Hay una serie de autores, hay muchos en el siglo XX, que lo que hacen es, son espiritualistas, religiosos, pero lo que hacen es una especie de amalgama de muchas religiones, de muchas tradiciones, y su teoría principal es que todas las tradiciones convergen en lo mismo, ¿no? Es una especie de sabiduría perenne. Vale. Entonces, son distintas en lo exotérico, en las manifestaciones exteriores, pero en lo esotérico, cuando uno profundiza, va iniciándose, profundiza, pues llega a lo mismo, ¿no? Esa misma sabiduría perenne, ¿no? Entonces, a mí esto no me gusta porque precisamente Cristo lo dice, ¿no? Quien me ve a mí, ve al Padre, ¿no? O sea, es la ruptura, la unión entre lo esotérico y lo exotérico. Y luego también hay muchos pasajes, ¿no? Y cuando dice, bendito seas Padre porque le has revelado esta cosa a los sencillos. O sea, que una vieja de pueblo que no se ha iniciado en ningún misterio, pues eso, puede ser más santa y está más cerca de Dios, ¿no? Que cualquier otra persona, ¿no? Entonces eso, es un Dios cósmico pero no impertérrito, es un Dios luminoso, o sea, de muerte y resurrección pero luminoso. Y luego es un Dios que no es desapegado, ¿no? O sea, que Zeus también se disfraza y asume cosas para sus escarceos sexuales, pero Cristo no hace eso, ¿no? Cristo asume la naturaleza en todas sus consecuencias y la asume
o sea, asume todo lo humano hasta el extremo, ¿no? Hasta la muerte, hasta dar la muerte por lo humano, y no por lo humano en general, sino por cada uno de nosotros, ¿no? Si cada uno de nosotros fuera la única persona sobre la Tierra, Dios aún así habría muerto, ¿no? Y bueno, y aquí ya entraría yo en lo histórico, pero me he enrollado. No, Así que- como siempre, por eso estás encadenado. Es tu condena. Sí, adelante. Bueno, Me parece muy bien que después de 5 o 6 minutos de intervención procedas a responder a la pregunta inicial. yo fiel a mi estilo. Bien, entonces yo en cuanto al histórico quería hablar un poco de la sábana santa, ¿no? Para profundizar en esto que he dicho al principio de que nuestro Dios es un Dios que ha muerto por nosotros, ¿no? Con todo lo que esto implica. Y en su momento lo investigué, leí varias cosas y ahora para este programa he vuelto otra vez a repasar así y leer varias cosas, ¿no? Es verdad que cuando uno se mete en Internet, lo primero que le sale respecto a la Sábana Santa son artículos denegando su autenticidad, ¿no? Artículos de divulgación que yo estaba sorprendidísimo, ¿no? Que en el fondo cogen ciertas pruebas circunstanciales, además ya muy antiguas, muy desfasadas, y te las presentan como absolutas, ¿no? Pero no dan cuenta del resto de los fenómenos e ignoran el resto de cientos de miles de estudios que ha habido posterior a estas pruebas, ¿no? La prueba fundamental de los que rechazan la validez de la Sábana Santa es la prueba del carbono 14 que se hizo en el 88, ¿vale? Se hizo ya hace muchos años, pero que el mismo inventor de la prueba del carbono 14 dijo que ese procedimiento se había hecho mal, ¿vale? Que estaba contaminado, porque claro, la sábana ha estado expuesto a muchas cosas, ¿no? Ha estado expuesto se quemó en un momento, a humo, a incendios, a que eso también se queda en la tela, al plata que se fundió con el incendio, a mil cosas, ¿no? Entonces, claro, en esa prueba del carbono 14 se databa del siglo XIII, ¿no? Y eso, pero ya se ve, o esto está muy superado, ¿no? Se ve que esas pruebas no se hicieron bien y que estaban contaminados, ¿no? Además, en el trozo que se cogió para analizar, se encontraban fibras de algodón teñido cuando la sábana santa no es de algodón, o sea, es de lino puro, ¿no? Lo cual también nos dice, es curioso, porque es una tela muy rica, como la que podía haber tenido José de Arimatea, que se usó para un crucificado, ¿no? Para un condenado a muerte. Y también a ese crucificado, vamos a decir, un despojo, un criminal, ¿no? Fue preparado con una sepultura, ¿no? Pues casi regia, ¿no? De sumo sacerdote, con ese lino puro, con ungüentos, perfumes, especias, flores, una serie de cosas, ¿no? Que no corresponden a la persona que fue ahí enterrada, ¿no? Y luego, pues eso, ha habido pólenes que se han encontrado ahí que son antiquísimos, ¿no? De 2000 años y de la zona de Palestina y de especies incluso extintas que estaban en la zona de Palestina. Las monedas que tiene Jesús, que luego se vieron con el microscopio, las acuñó Poncio Pilato y dejaron de emitirse en el año 50 de la era cristiana. Sobre todo que es que los detractores de la Sábana Santa no explican lo que es eso, ¿no? Dicen que pues sí, que fue una pintura, una falsificación, pero ¿qué pintura, no? Si para verlo fue cuando se descubrió el negativo, eso no mueve a la piedad ni mueve a nada, ¿no? O sea, como que no explican qué es eso. Entonces, yo creo que no hay duda, o sea, es que vamos, no puede ser otra cosa, ¿no? Que no sea Cristo ahí, ¿no? Bueno, Quizás, entonces, perdón, explicar lo del negativo. La Sábana Santa, la gracia que tiene es cuando uno la observa, no ve la figura que se ve en las fotos cuando uno se mete en internet. Lo que se ve en las fotos es el positivo que uno tiene que revelar, coger la Sábana Santa que está en negativo, hacer el proceso de revelación y sacar el positivo como imagen. Pero cuando uno se planta delante de ella en Turín, no ve nada, no ve nada más que lo contrario de lo que debería ver. Con lo cual, si alguien lo hubiera falsificado en el siglo XIII, o es un genio que inventó la fotografía 500 años antes de que debería inventar, 500 sí, más o menos, o lógicamente no estaba buscando mover la piedad a nadie, porque nadie lo iba a ver. sí. Y aparte que hay un elemento central. Un falsificador habría pintado algo. La Sábana Santa no está pintada. La No hay imagen, pigmentos. no hay pigmentos, la imagen sobrevuela el lino. El lino está, por así decirlo, como si estuviera quemado, más que quemado, como si estuviera atravesado por una fuerza de tal calibre que ha dejado plasmado encima, sobrevolando la tela, la imagen del muerto. Como si el muerto hubiera implosionado internamente como una bomba nuclear, y en esa implosión hubiera dejado en el lino que le recubría una quemadura, pero de ese calibre tan especial que no es el fuego propio. Sí. Entonces, muy rápidamente, algunos datos para que veamos hasta dónde llega esto de lo que es el sufrimiento de Cristo, ¿no? O sea, y de esa entrega de Cristo por los hombres, ¿no? La corona no era una corona, sino que era un casco, ¿no? Se ha visto que hay hasta 50 pinchazos que traspasaron el cuero cabelludo, incluso algunos llegaron a tocar el hueso craneal, ¿no? Y era un casco que recubría todo, ¿no? Con lo que eso es, ¿no? Pues tiene tropecientos golpes. Las nanopartículas encontradas en la sangre, ¿no? Muestran creatina, lo cual es consistente con una tortura muy severa. También un alto nivel de urea
hipotetizada. Yo no soy médico, me lo he apuntado aquí para tener el término, ¿no? Lo que habla de un fallo renal muy consistente también con la flagelación y con una flagelación además muy intensa. Se ve que hay marcas de entre 120 y 150 latigazos, que es que no somos conscientes de lo que es un latigazo, o sea, de la bestialidad de lo que duele un latigazo, ¿no? Los flagelos romanos, además, que tenían ahí bolitas de plomo para desgarrar la piel, ¿no? O sea, la escena de la Pasión de Cristo de Mel Gibson no es una exageración, o sea, era una auténtica barbaridad. O sea, imaginando que son eso, 120, 150 latigazos, que no es 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, o sea, la espalda era una pura herida, una pura llaga completamente desgarrada, ¿no? O sea, lo que es eso no somos conscientes, ¿no? Un doctor polaco, que es un doctor forense que estudia la sábana, doctor Frederick Zugibe, dice que, esto leo su escrito, ¿no? Que la flagelación, como la que ha sufrido el hombre de la sínode, en esa flagelación la víctima caería de rodillas con cada golpe, retorciéndose por un dolor severísimo, levantándose cada vez hasta que ya no pudiera, ¿no? O sea, era un golpe tan fuerte que en cada golpe uno cae, ¿no? Y cae de rodillas, ¿no? Y habría actividad convulsiva, temblores, vómitos, mareos, todo tipo de cosas, ¿no? El doctor Giraud, que es uno que estudia los procesos de flagelación, dice que un golpe de flagelo, un solo golpe de flagelo, tiene la potencia equivale a 10 golpes de un boxeador de peso pesado. O sea, es que no somos conscientes de la tortura a la que fue sometido el señor, ¿no? Y luego, aparte de esos 120, 150 latigazos, hay 250 hematomas y contusiones en el cuerpo. O sea, fue verdaderamente golpeado, torturado, la nariz está rota por el cartílago, el hombro. Y este es nuestro Dios, ¿no? O sea, este es nuestro Dios. Es un Dios que ha sufrido esto, ¿no? Que ha pasado por este tormento y que ha muerto por nosotros. Pablo, adelante. Yo digo, después de esto, lo mejor que puedo hacer es callarme, ¿no? Y voy a cobrar igual, así que... Bueno, efectivamente, es una millonada. O sea, yo ahí por aportar algo diferente, ¿no? O un paso más. Como sabemos, las fuentes de la revelación para los católicos son las escrituras de las que ya hemos hablado, son el magisterio del cual Javi ha hecho un profuso análisis y también historiográfico. Y por otro lado, también algo que ya hemos comentado, que es la tradición, ¿no? Y hay una cosa muy interesante en cómo se transmite la vida, la pasión, muerte y resurrección de Jesús como personaje puramente histórico, digamos, y es que se transmite de generación en generación hasta esos primeros escritos que se van cotejando, ¿no? Los cristianos y los incipientes cristianos y seguidores de Jesús en la Palestina de la época y posteriormente cuando se van moviendo a través y alrededor de todo el imperio, se transmiten, ¿no? esa experiencia apostólica, ¿no? de lo que supuso para los seguidores de Jesús ver a su maestro, a su rabino, que como sabemos era una cosa como muy habitual, ¿no? La existencia de rabinos con sus discípulos que predicaban o que enseñaban ciertas cosas, pero en este caso, además de sus seguidores estudiosos, es una tradición que se transmite con bastante fidelidad, incluso transcribiéndose palabras, ¿no? De lo que ocurrió, por ejemplo, en la última cena, ¿no? Esas palabras que hoy escuchamos en la consagración, que se transmiten de generación en generación prácticamente en líneas literales, ¿no? Y que las recogemos hasta hoy, incluso con sus traducciones. O sea, lo que vengo a decir ahí es, claro, o sea, hay un punto que, bueno, dudar siempre se puede, ¿no? Y todo el mundo, incluso los que más tal, pues a lo mejor con las pruebas y pues dicen, "Oye, yo no termino de creérmelo". Bueno, pero como mínimo da una puerta a esa duda, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser que 200 años después de los hechos que ocurren, los cristianos en Roma, que está a unos cuantos de kilómetros de Jerusalén, sabían lo que sus hermanos cristianos en Jerusalén celebraban en los mismos lugares a los que hoy vamos a visitar? Los mismos lugares que hoy visitamos son lugares donde los cristianos desde el principio iban, sobre todo los que vivían en Jerusalén y alrededores, iban y hacían peregrinaciones y hacían ritos religiosos en torno a lo que ocurrió en todos esos lugares, ¿verdad? Bueno, o sea,
claro, si ya lo traemos al siglo XXI y a lo que enseña el magisterio sobre la propia tradición, bueno, como mínimo sabemos que somos deudores de ese legado, ¿no? Deudores de una tradición que desde el minuto uno hablaba de que ese hombre, que nosotros además sabemos que es Dios, es un hombre que sufrió como mínimo un proceso de, no sé si se conocía que a lo mejor con tanto detalle, ¿no? Como ha explicado Javi, pero sí que se conoce que hubo un proceso de pasión, un proceso de tortura o de crucifixión y lo que eso supuso, ¿no? Y lo que eso supuso también de shock para toda esa comunidad de personas que en ese momento vive ahí y que por lo potente y fuerte del testimonio no tuvieron más que contárselo a cada una de las personas, a sus hijos, a sus nietos y a todos los demás, y recogiendo palabras textuales. Oye, que es que nos dijo esto y ocurrió de esta manera y así se ha ido transmitiendo. A mí, yo digo, siempre que digo, bueno, pues ¿hasta qué punto, no? Bueno, pues como mínimo sabemos que eso existe y eso abre siempre una ventana a decir, oye, que el mundo no empieza hoy, ¿no? Como mínimo tiene 2000 años. Claro, yo creo que eso es lo fundamental y lo que nos permite hablar de la singularidad del cristianismo. Ocurrió de esta manera. El centro de la fe cristiana es un acontecimiento. Y en este caso, vamos, en Semana Santa tenemos que hablar de la pasión y de la crucifixión. No es un puñado de normas morales, tampoco es un mito sin pretensión de verdad, que pretende iluminar simplemente distintos ámbitos de la realidad sin ser historia, sino un acontecimiento concretísimo. Entonces yo, en este sentido, os quería preguntar por lo que supone la pasión y la crucifixión en la historia de las religiones. ¿Hasta qué punto puede hablarse de una cesura entre las religiones previas y las religiones posteriores y el cristianismo? ¿Hasta qué punto es esencialmente distinto? Bueno, antes lo mencionaba Crevi, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a hablar de la pasión de Cristo y nos hemos acostumbrado a ver crucifijos colgados de las paredes, sobre todo aquí en España, que tenemos una gran tradición de Semana Santa, ¿no? En general, y toda la tradición cristiana de la que tenemos noticia gira en torno a la cruz. O sea, la cruz se convierte enseguida. Obviamente los primeros cristianos en esta persecución de las catacumbas que representaban simbólicamente el pez, que también tenía un significado cristológico, pero inmediatamente cuando los cristianos empiezan a salir de las catacumbas, incluso un poquito antes, ya empiezan a significarse con la cruz y empiezan a encontrar en la cruz como una especie de eje en torno al cual ellos celebran sus celebraciones, su liturgia. La cruz se convierte muy rápidamente en ese centro, prácticamente esa especie de eje en torno al cual gira toda la doctrina, si vemos, por ejemplo, todo el desarrollo de la teología de la patrística, todo lo que tiene que ver con el pensamiento cristológico, todo el discernimiento que hay sobre las dos naturalezas en Cristo, sobre la voluntad en Cristo, la libertad, la inteligencia, sobre la Trinidad, sobre incluso este carácter de la filiación de Cristo respecto a su Padre y respecto a la Virgen María, encontramos en todas esas deliberaciones y en todo ese desarrollo teológico que la cruz está muy presente, el misterio de la cruz, el misterio de la muerte está muy presente. Y es por lo que decía Crevi precisamente, es porque es increíble pensar en un Dios que se muere, ¿no? Y es que Cristo se ha proclamado a sí mismo Dios. Es más, no es que muera, es que decide morir, ¿no? Y esto lo vemos muy claramente en los evangelios. Mateo 16 creo que es cuando le dice a Pedro, ¿no? Aparte de mí, Satanás, cuando les anuncia su futura pasión, ¿no? Es muy explícito. Él sabe que forma parte de su misión y así lo expresa en los evangelios. Él está dispuesto a morir. Y uno dice, bueno, y Dios Padre permite que su hijo muera, ¿no? Claro, uno dice, podríamos preguntarnos, ¿es esto necesario? No entra en nuestra lógica de la arquitectura de la religión usual, ¿no? Obviamente hay grandes figuras religiosas en muchos de los grandes mitos que tienen un componente sacrificial, pero no hasta este punto, no con esta radicalidad, no con esta famosa palabra que es muy traída últimamente en la teología de la kenosis, ¿no? De la profundo abandono de Dios, de su propia condición divina aparentemente, ¿no?
Claro, y podríamos preguntarnos con Santo Tomás, pero ¿era necesario verdaderamente? Dios no nos podría haber salvado de otra forma, ¿no? Más económica desde nuestro punto de vista, más lógica. Era necesario que no tiene más mérito el cuerpo de Cristo, ¿no? No tiene más valor el cuerpo de Cristo, incluso que la salvación de todo el género humano. Son preguntas legítimas y son preguntas que nos pueden confundir. Claro, pero es que Dios no juega con la lógica humana, ¿no? Y hay una lógica del amor que está por encima de la lógica de nuestro cálculo. Y esto rompe completamente el esquema de las religiones, el esquema habitual de las religiones, ¿no? Donde hay una cierta proporción, ¿no? Entre el pecado cometido o el error cometido y la expiación o el sacrificio, ¿no? Sabemos que hay en las religiones una especie de balanza cósmica, ¿no? Está muy presente en prácticamente todas las religiones y sin embargo en el cristianismo no. En el cristianismo hay un pecado en el origen de la naturaleza humana, esto lo compartimos con la tradición judía, pero también hay una redención, y una redención que es absolutamente desproporcional, ¿no? Yo tengo aquí un texto en el que Tomás de Aquino lo deja muy claro, el artículo 4 de su comentario al credo, ¿no? Que dice: mas esto, que Cristo haya muerto por nosotros, es tan arduo o incomprensible, ¿no? Y lo dice Tomás de Aquino, que apenas lo puede captar nuestro entendimiento. Más aún, no cae de ningún modo en nuestro entendimiento. No entra en la lógica humana, ¿no? Luego, cabe que haya explicaciones, ¿no? Y por supuesto que uno dice, dichosa la culpa que mereció tal redentor, y efectivamente necesitábamos que Cristo fuera la víctima, que el mismo Dios fuera la víctima que nos consiguiera no solamente salvar de nuestro pecado, sino sublimar nuestra condición por la gracia hasta la resurrección, ¿no? Pero claro, ya entramos en una lógica completamente distinta al de las religiones habituales, ¿no? Completamente tan distinta que era incluso aberrante para los mismos judíos. Y pensemos que Cristo y los apóstoles eran judíos, ¿no? Yo creo que esto ya es de por sí bastante significativo. Dentro que el pueblo judío ya era una absoluta singularidad en el panorama de las religiones antiguas, todo esto hace que el cristianismo se convierta en una especie de singularidad entre la singularidad, ¿no? Y tiene que ver con el hecho histórico, como hemos comentado ahora, de que Cristo se ha encarnado y ha muerto y resucitará, ¿no? Por profundizar en una cosa que comentabas, en el aspecto sacrificial que comparte con las religiones de la época, quizás una forma de expresar esa singularidad, esa forma en que la crucifixión hace única la pretensión de Cristo, es como la crucifixión supone la culminación y el fin de cualquier otra intención religiosa. Cualquier otra pretensión religiosa o bien confluye y culmina en Cristo, o bien a partir de Cristo es imposible, porque Cristo da culminación, da conclusión a la idea de religión. La virtud de la religión, ¿en qué consiste? Tomás de Aquino la introduce con la justicia. Si la justicia es dar a cada uno lo suyo, la religión es dar a Dios lo que es de Dios. Claro, no puede estar en la justicia, pues la justicia requiere, como sabemos los que damos filosofía del derecho, la justicia requiere un cierto nivel de igualdad. Con la divinidad no hay igualdad posible, por tanto, la virtud no puede ser la misma que entre nosotros, que podemos estudiar qué le debo yo a cada uno. Eso es justicia humana. Religión es dar a Dios lo que es de Dios, dar a la divinidad lo que es de la divinidad. Y las distintas religiones se estructuran en torno a esto, a cómo el hombre actúa con el fenómeno, con la hierofanía, con la aparición de lo divino. Y el acto supremo de religión, de la virtud de religión, entre los romanos, entre los griegos, entre cualquier civilización, el acto supremo es el acto sacrificial. ¿Por qué? Porque un sacrificio es el otorgar a un objeto o a un sujeto, no había sacrificios humanos, animales, de objetos, otorgar un sujeto, transformándolo o destruyéndolo. Esto es la definición de Nicholas Gear, el padre Nicholas Gear, es muy buena. El otorgar un objeto, o bien transformándolo o bien destruyéndolo, a la divinidad, pero la característica es que esta entrega lo que busca hacer es reconocer la soberanía de la divinidad, la superioridad de la divinidad y la dependencia del oferente, del humano. Claro, si todas las religiones buscan vehicular su reconocimiento divino con un acto supremo que es el de la entrega, la única forma que yo tengo de reconocer a las divinidades que son superiores es entregándoles. Claro, son entregas muy específicas. Son entregas que tienen que reconocer la superioridad, no pueden ser entregas de lo sobrante. Ese es el pecado de Caín.
Caín lo que hace es entregar lo que le sobra, Abel entrega lo perfecto. Pues no puede ser que el sacrificio sea entregar lo que me sobra o entregar lo perverso. Y lo que hace Prometeo, que también Claro. les hace, y en vez de darle lo importante, les da las vísceras y los huesos. Exacto. Sí. Pues el sacrificio probablemente es entregar lo puro, lo más perfecto que tengamos. De ahí que los sacrificios humanos fueran comunes, porque las civilizaciones buscaban entregar lo más similar al oferente, que era otro ser humano. Lógicamente, eso quiebra la virtud de la justicia y por eso en cualquier civilización racional acaba por desaparecer el sacrificio humano. Entonces, el objeto ofrecido tiene que ser puro. La persona a la que se ofrece es la divinidad y es superior. Y aquel que ofrece busca un espacio reservado y un mediador. Busca algo, porque la cualidad del sacrificio no puede ser tal que el ofrecimiento sea equiparable con el resto de la vida común. Tiene que haber una distinción. Tiene que haber una distinción. Esa distinción es lo sagrado, que es sacar lo reservado, lo que es aparte de lo profano. Claro, si visualizamos la crucifixión, la pasión es la entrega del objeto más puro posible, porque es el mismo Dios. Al propio Dios, mediando ¿quién? El propio Dios. De forma que el cuerpo de Cristo en la cruz se convierte a la vez en la ofrenda, en la víctima, en el sacerdote, en el mediador y en el altar, en el lugar en que sucede. Claro, cuando el perfecto sacrificio, el perfecto acto de religión ya ha sucedido y no puede volver a suceder, porque el acto de kenosis, el acto de entrega de Dios a Dios por el ser humano ya ha sucedido, ¿qué otra pretensión religiosa puede existir? Claro, cualquier pretensión religiosa anterior culmina en el perfecto sacrificio. Eran sacrificios, como dicen los padres, eran sacramentales, eran los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacrificios de otras religiones eran imágenes de lo que estaba por venir. Antes de Cristo son imágenes, después de Cristo son simulaciones que ya son blasfemas, porque están pretendiendo suplir a Dios que ya se ha entregado a Dios. No hay posibilidad. Qué maravilla. Sobre lo que decías es verdad que hay un misterio insondable, ¿no? En la muerte de Cristo, y de ese sufrimiento hasta esos niveles, ¿no? A mí cuando hablabas me venía a la mente la película esta de Libres, que es sobre la vida religiosa, se llama Libres, ¿no? Que es muy buena, la recomendamos desde aquí. Y hay un monje benedictino que en un momento dice, si Dios no hubiera muerto por mí, yo no sabría hasta qué punto me ama, ¿no? Y ahora sé que me ama hasta ese punto. O sea, esto no resuelve la cuestión, pero bueno, me ha venido esta imagen, esta frase a la cabeza, ¿no? O sea, que yo ahora sé hasta qué punto Dios me ama, ¿no? Porque ha muerto por mí, ¿no? Bueno, no sé, esto me venía. Y sobre la pregunta que hacías, Julio, siendo fiel y contestándola. Muchas gracias. Ahora que llevo unos meses leyendo a Toynbee y pues vivo en el universo mental de Toynbee, uno de los pasajes más hermosos, yo creo que tiene toda su obra, que Toynbee a veces que se vuelve místico y se pone ahí a hablar del cristianismo con auténtico fervor de apologeta, pues es un momento en el que está hablando de la decadencia de las civilizaciones y entonces contrapone la solución cristiana, o lo que implica lo que es Cristo, frente a otras soluciones de esa época, ¿no? Además, la época en la que viene Cristo es una época de agotamiento histórico que se ve en todos los órdenes, ¿no? O sea, como en la filosofía es es una especie de desesperanza, de agotamiento. Los escritos de esa época, ¿no? Pues de Séneca, por ejemplo, hay algunos que son de auténtico, sí, de hastío de la vida, ¿no? O sea, y un poco y en todo, ¿no? Entonces, contraponer la solución cristiana frente a dos estados del alma o dos respuestas ante esa experiencia de agotamiento, ¿no? de decadencia, de sentirse a la deriva, ¿no? Y estas dos respuestas son el desasimiento y el futurismo, ¿no? Que son respuestas a la decadencia, al colapso de la civilización, ¿no? Entonces, el desasimiento sería la solución de los filósofos, ¿no? La solución de la teología hindú, del logos estoico, que sería eso, el desapego de las cosas, ¿no? Frente al fracaso político, yo me refugio en mi interior, ¿no? Frente a, pues sí, o sea, como que construyo un castillo en mi interior y hago que nada me afecte, ¿no? Que nada me importe. Mientras que el futurismo también sería otra forma de escapismo y es el salto adelante, ¿no? Frente al fracaso político me voy a la utopía, ¿no? O sea, como que doblo la apuesta y me voy a la utopía. Y entonces el futurismo sería la posición mesiánica de los judíos, ¿no? Que se expresa sobre todo en los celotes de forma más clara, que buscan, pues eso, en el fondo, establecer el reino mesiánico frente a la opresión de los romanos, que somos un pueblo sometido, pues el reino mesiánico que está por venir, ¿no? Y entonces coge Toynbee la frase de San Pablo, que dice que el crucificado es escándalo para los judíos y locura para los gentiles, y entonces dice, claro, es locura para
para los gentiles, para el filósofo, porque el filósofo no puede comprender que alguien que ha alcanzado tal altura espiritual, ¿no? Que alguien que ha llegado a esa meta vedada para la mayoría de los mortales, vaya a regresar, ¿no? O de un Dios que abandona su estado hierático y se sacrifica y es torturado por un mundo que es completamente indigno de él, ¿no? Entonces, esto es absurdo, ¿no? O sea, para quien persigue el desasimiento como el fin último, esto es la mayor locura, ¿no? Y luego ese escándalo, ese es piedra de tropiezo para los futurismos, para los judíos, ¿no? Porque ellos entienden las promesas de Yahvé, ¿no? Como que Dios les va a trasladar el cetro de los romanos y el pueblo de Israel pues reinará sobre los persas, sobre los macedonios, sobre los romanos, sobre lo que sea, ¿no? Y es una especie de proyecto político utópico. Entonces, claro, para un judío Jesús es un fracasado, es un Mesías que ha fracasado, ¿no? Y eso explica también la dispersión de los apóstoles, la negación de Pedro, que en el fondo estaban de algún modo esperando eso, ¿no? O sea, no entendían y estaban esperando su plena manifestación, o sea, que llegase el momento de manifestarse totalmente, ¿no? En la traición de Judas creo que también se explica un poco por esto. O incluso cuando Juan el Bautista le manda a sus discípulos a que le pregunten, oye, pero ¿eres tú el que va a devenir? O sea, ¿por qué no te manifiestas? ¿Por qué no, o sea, ¿por qué no ya te instauras, ¿no? Como Mesías. Entonces, claro, ambos son escapismos del presente, ¿no? Sin embargo, Cristo hay una asunción total y hay una transfiguración, hay una transformación del presente, ¿no? Entonces, por eso dice Toynbee que en épocas de decadencia lo que tiene que hacer Occidente, este Occidente decadente, es volver a Cristo, ¿no? Volver a resucitar con Cristo. Y también me viene aquí a la mente la frase de Chesterton que dice que el cristianismo ha muerto y resucitado muchas veces porque tiene un Dios que sabe cómo salir del sepulcro, ¿no? Y eso. Es interesante porque lo que dices, porque implica también una mirada y una relación concreta con la realidad, incluso con el hombre. Al final, la pasión y la crucifixión nos revelan el mundo como digno. Nos revelan el mundo como digno porque, primero, porque Dios lo ha amado hasta el extremo de morir por él. Pero es que si no fuese digno, tampoco moriría, o sea, lo amaría hasta el extremo de morir por él. O sea, es una doble... Es digno porque Dios lo ama hasta el extremo de morir por él, y Dios lo ama hasta el extremo de morir por él porque es digno. Claro, eso trastoca por completo nuestra relación con las cosas, con el hombre. Sí, sí. Lo ves todo bajo una luz distinta. Pero, perdón, Dale. solo por... Pero es que es mucho más para mí, o yo lo percibo así, creo, obviamente. O sea, no solo hablamos, o sea, la pasión y la muerte y la crucifixión son el camino necesario para lo que es realmente importante y que es realmente lo que nos congrega en torno a Jesucristo, ¿no? Que es la resurrección. Que yo entiendo que se escapa un poco de la temática de la pasión a lo mejor, ¿no? Pero lo digo porque hay muchas maneras, ¿no? De vivir pues estos días que empiezan de la pasión. Hay una coplilla, vamos, permíteme un inciso, porque viene al caso de Muñoz Sega, que cita mucho Enrique García Máquez, que algo así como Virgen de la Macarena, no, algo así no lo cito literalmente. Virgen de la Macarena, ponte la cara bonita, que ya todo el mundo sabe que el domingo resucita. El domingo resucita, eso es. Pues es verdad, o sea, desde que sabemos que Jesús resucitó, la palabra spoiler carece de sentido, ¿no? Es un poco esa la idea, porque hay muchas maneras, ¿no? De enfrentarse a una cosa que es en sí mismo terrible, ¿no? Que es la tortura de un hombre, incluso aunque ese hombre lo consideremos Dios, o si me permitís, precisamente porque lo consideramos Dios, ¿no? El pecado sería gravísimo o sería mucho más grave si nos quedásemos solamente en que el hombre ha sido capaz de torturar a Dios y matarle hasta la extenuación y luego regodearse en ello. Digamos que lo que hace digno todo ese sacrificio o lo que lo convierte o le da un significado completo es que eso no termina ahí, que ese es simplemente el paso necesario para lo que realmente nos salva, que es la resurrección, ¿no? Que es un poco lo que decía San Pablo ahí, ¿no? Si Cristo nos resucita, de nada sirve en lo que creemos, ¿no? En vana es nuestra fe. Bueno, eso lo explica Benedicto en el libro que tenemos, Ratzinger, en el libro, porque entonces era solo Ratzinger, en el libro que tenemos aquí. Solo Ratzinger, ¿eh? Sí, solo Ratzinger. Que ya está bien. Y claro, la sensación que debió de invadir a los apóstoles en el Sábado Santo, de fracaso. Eso es. Aquel en quien habían depositado su esperanza, había muerto como cualquiera, humillado. No, como cualquiera, no, como el peor de los cualquieras. Que es mucho más... Es que es lo que digo, o sea, estamos contraponiendo en realidad dos realidades que son tan antagónicas que seguramente a veces se nos escapen, ¿no? Estamos poniendo, por un lado,
no solo una muerte, sino una muerte, la peor de las muertes, en el peor de los grados, con la peor de las humillaciones y además con castigos que realmente incluso excedían al castigo que se le proponía, ¿no? Porque tenemos que recordar que a Jesús se le flagela como una suerte de castigo menor para no tener que matarle. Sí, sí. O sea, normalmente esa flagelación no venía al caso. Los que fueron crucificados con él seguramente no pasaron por esa tortura. Sí, sí. Pilatos, como queriendo salvarle, acaba torturando Claro, mucho más a lo claro, bestia, sí, sí. esto es como cuando te peleas con tu pareja y cuando intentas pedir perdón resulta que metes más la pata, pues un poco Pilatos a nivel macro llegó ahí, ¿no? O sea, fue una cosa... es verdad. El amante como Pilatos, sí. Bueno, hay una reflexión teológica muy potente en torno a eso, pero Yo lo dejaría aquí para... lo voy a dejar ahí para no caer en herejía. Pero más allá de eso, o sea, contraponemos una cosa que es la peor de las muertes en el peor de los escenarios con algo que se nos escapa completamente, que es, oye, que no ha muerto, que es que, o sea, resulta que está vivo, ¿no? Que resucita y que ese es el mensaje completo. Y no solo eso, sino también el sufrimiento moral, que probablemente es incluso más grave, ¿no? Pensamos que, a fin de cuentas, Cristo era hombre, pero también era Dios, y su inteligencia estaba iluminada por la luz de Dios de una manera mucho más grande, mucho más íntima que la nuestra. Él era consciente de lo que estaba haciendo y él era consciente de hecho, el famoso pasaje del sudar sangre, ¿no? En el Huerto de los Olivos, que lo relacionamos y toda la tradición desde los Santos Padres lo relaciona con el ser consciente del que estás cargando sobre tus hombros con todo el pecado y con toda la maldad, a pesar de ser una víctima completamente inocente, ¿no? Completamente inocente. Y todo eso lo arrastra durante toda la pasión, ¿no? Lo arrastra durante toda la pasión. Me parece muy interesante precisamente el subrayar, es verdad que no podemos quedarnos con la cruz. Y es verdad que la cruz es como donde va nuestra mirada de una forma mucho más clara en Semana Santa. Sin embargo, la cruz tiene sentido en la resurrección. Y esto es algo que tiene que quedar clarísimo. Si la cruz es digna de ser contemplada, no solamente como gesto de amor de Dios que nos ha salvado y por su valor redentor, y como ejemplo también, ¿no? Moral incluso, de cómo tenemos que mirar la vida y cómo tenemos que comportarnos los cristianos, todo esto, si tiene algún valor, es porque es eficaz para la salvación y porque supone la gloria, ¿no? Y porque nos proporciona un premio, nos abre unas puertas que pensábamos que estaban cerradas para siempre, ¿no? Unas puertas con las que ni siquiera soñábamos, ¿no? Que no nos abren las puertas, la entrada del jardín del paraíso terrenal, sino que nos permite la comunión directa con Dios, ¿no? Por la eficacia de los sacramentos en la vida de la gracia. Y esto lo dice Tomás de Aquino también muy claramente. Los sacramentos son eficaces por la pasión de Cristo en la cruz. Entonces hay un vínculo clarísimo entre salvación, glorificación y muerte en la cruz. Ahí hay un punto interesante. San Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Es decir, claramente la resurrección es lo que da sentido, porque la muerte de un hombre muy bueno, la muerte de el mejor de los hombres, y que nos podría penar, nos podría llamar a la conversión, nos podría llamar, no tendría efecto real sobre nosotros, no tendría efecto real sobre nuestros comportamientos, no tendría un efecto transformador si ese hombre no es Dios y por tanto resucita. Es decir, la resurrección es la prueba de la divinidad del que muere en la cruz. Sin resurrección no habría prueba para nosotros, no habría gracia efectiva. No es que necesitemos prueba de que la resurrección es Dios muriendo, sino que necesitamos que esa pasión se haga efectos reales en mi día a día, y esos vienen porque Cristo sigue vivo. Si Cristo hubiera muerto y se quedó muerto, ya no tiene forma de efectuar nada sobre nosotros. Pero, dicho eso, debo no discrepar, pero apuntar una cuestión. No se puede resucitar, no es discrepar, porque entiendo que está incluido. Bueno, está bien introducir un mínimo elemento de iba a decir, debate tan cordial. Que no, este debate, en esta conversación. Que no se puede resucitar si no se ha muerto. Y por tanto, aunque el elemento central tendamos a verlo en la resurrección por sus efectos, el reino de Cristo donde se genera, donde se crea, donde se manifiesta es en la cruz. Es lo que quería apuntar. Hay un pasaje... ¿A qué te refieres con eso? Perdona. Hay un pasaje muy bello que es cuando Cristo le dice a los apóstoles en la última cena, toma, esto lo hemos hablado alguna vez Javier y yo, toma la segunda copa. No sabemos cómo fue la última cena, apunto brevemente, más allá de lo que los evangelios nos dicen. Porque, por un lado, no sabemos si fue una cena pascual ritual, porque la fecha
baila un poco, no sabemos si llegó a ser exactamente el jueves por la noche, el miércoles por la noche, no nos cuadra exactamente los relatos evangélicos. Y que Cristo tenía y manifestó en muchas ocasiones una cierta libertad Sí, que se plenamente. su gestión de las fiestas judías. Por tanto, y aparte no tenemos fuentes de la época que nos digan cómo era una cena pascual, tenemos fuentes 200 años posteriores. Dicho eso, ¿cómo nos podemos imaginar que fue la cena si lo podemos saber de las costumbres judías que permanecen un par de siglos posteriormente? Y Cristo, las cenas judías de Pascua tenían 4 copas de vino, en las que se hacían distintas cuestiones. Él, cuando toma de la primera copa, le dice, han cantado el salmo que se canta, se recita el pasaje del Éxodo, y toma de la copa y dice: no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue a mi reino. Es decir, no volveré a beber vino hasta que llegue, fruto de la vid, no dice vino, fruto de la vid, hasta que llegue a mi reino. La segunda copa no se bebe en la cena judía, sino que se hace con ella un ritual de rememoración de las plagas. La tercera copa es la que él usa para consagrar. Por lo tanto, no bebe vino, bebe sangre, propiamente, según lo que ven los cristianos. Y dice el Evangelio que cuando Cristo está acabando la cena, los judíos recitan un salmo final y finalmente brindan, con la última copa de vino, se brinda el año que viene en Jerusalén. Es un brindis al Mesías, porque el año que viene en Jerusalén es el año que viene estaremos con el Mesías en Jerusalén, es un brindis mesiánico. Y el Evangelio dice que Cristo recitó el Salmo e inmediatamente salió para el Huerto de los Olivos. Cristo omite el hacer un brindis al año que viene en Jerusalén, omite el brindis mesiánico, porque Él es el Mesías. Cuando llega al huerto, Él ha dicho: no volveré a tomar del fruto de la vida hasta que llegue a mi reino. Y cuando llega al huerto, cuando las tentaciones del huerto, cuando no hay tentaciones explícitas en el Evangelio, pero cuando él está en el huerto sufriendo, lo que le pide al Padre es que aparte de mí esta copa. La copa es lo que él ya ha dejado de beber, no ha bebido la cuarta copa, la copa triunfadora no la ha bebido. Aparte de mí este cáliz, aparte de mí esta copa, aparte de mí este cáliz. Es como la oración de Cristo en el huerto: aparte de mí este cáliz, que es lo que va a venir, es la pasión. Y cuando está en la cruz y el legionario, él dice: tengo sed, y el legionario moja en vinagre la esponja y se la ofrece, él ha rechazado la hiel, la esponja sí la toma. Sí toma la esponja de vinagre, dice: bebió y dijo: todo está cumplido. Es decir, Cristo toma del fruto de la vid de nuevo en la cruz. Es decir, el reino de Cristo se cumple en la cruz de Cristo. No se crea, no se efectúa, no aparece. La iglesia no mana de la resurrección, la iglesia mana de la cruz. Es más, los padres dicen siempre que la iglesia manó del costado abierto de Cristo. Es decir, es en la cruz donde se efectúa nuestra salvación. Y la resurrección es lo que habilita que nos beneficiemos de ella. Lo que muestra que el que murió es Dios. Por supuesto que la resurrección es importantísima y central. Y sin resurrección vana es nuestra fe, dice San Pablo. Pero el reino de Cristo nos vino en la cruz. Y por eso es tan importante la pasión. Sí. En esta misma línea, un apunte, además, también con lo que preguntaba antes Julio de hasta qué punto la cruz supone una ruptura definitiva con el resto de las religiones. Y lo apuntabas también tú, Ramón, un poquito antes, ¿no? Es verdad que la Iglesia mana de la cruz y de una forma muy particular y muy especial. La cruz inaugura de alguna manera también la catolicidad, ¿no? No solamente por el gesto del buen ladrón, que muchos ven ahí también una primera imagen de esa catolicidad, de esa universalidad de la salvación y de la Iglesia de Cristo, sino también porque precisamente se traslada fuera del espacio sagrado, fuera del templo. El velo del templo se rasga, ¿no? Porque señalando la caducidad del Antiguo Testamento, se va de la ciudad. Todo lo sagrado tenía que ver con lo que se hacía dentro, en el eje mismo del centro de la ciudad, ¿no? Y sin embargo la cruz está fuera de la ciudad, está fuera de las murallas, lo cual ya significa que hay una traslación del eje de la relación con Dios, del centro de la ciudad, de esa lógica humana del templo, a una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Abierta, fuera de las murallas. Y no solo eso, sino que también la cruz de alguna manera rompe con los ritmos cíclicos que caracterizan la vivencia temporal de la religión. No es una cuestión del espacio. Cultica. Efectivamente. Vinculada al cultivo y a los ritmos vitales. Y esto queda señalado claramente en la última cena, cuando Cristo les transforma esa fiesta en un memorial. Es decir, ya no vamos a volver a repetir las mismas fiestas de siempre, sino que esa es la salvación de una vez para siempre.
no va a haber muchas salvaciones. Nosotros no celebramos en la Pascua que Cristo nos vuelve a salvar. Cristo nos ha salvado de una vez para siempre. Simplemente volvemos a recordarlo. Nos trasladamos a ese momento, y lo hacemos en cada Eucaristía realmente, nos trasladamos a ese momento y lo volvemos a vivir, pero ese momento concretamente en la historia. Sí. Y a partir de entonces, la cruz, y por eso yo tienes razón, pero también es verdad que la cruz, la resurrección es el telos de la cruz, ¿no? Lógicamente. Es decir, sí, eso es cierto. ahí se inaugura un nuevo ascenso hacia el Padre de la humanidad en su camino de retorno al Padre, que culminará en la resurrección del último día, en la gloria, cuando todos estemos otra vez en comunión con Dios, ¿no? Por otro lado, perdón, No, era un apunte. en la cruz es cuando más perfectamente se nos desvela. Como puro ser para otro, como gratuidad sobreabundante, como gratuidad amorosa sobreabundante. Por eso yo, cuando Pablo ha dicho lo del Pasco, ha hablado de la cruz como mero paso. No, mero paso, no he dicho, creo, o por lo menos era mi Sí. intención decir, he dicho es un paso necesario Vale. para la resurrección. No es un mero paso, es el paso necesario, pero no es el fin, ¿no? Es todo lo que hablábamos. Efectivamente, cobra sentido, como decía, a la luz de la cruz cobra sentido a la luz de la... Y sobre todo es muy importante porque es la diferencia entre una iglesia centrada en la esperanza y una iglesia centrada en la desesperanza que explicaba Javier, ¿no? Si la iglesia se queda en la cruz, en la muerte, no existiría la iglesia, porque se quedarían encerrados en sus casas sin ningún tipo de... Porque ha muerto, Claro, porque no hay nada que contar. El mismo Lutero dice, ¿no?, que la teología cristiana debe empezar y acabar en la cruz. No. O sea, esto es algo muy característico de los protestantes, particularmente de la rama luterana, que se enfocan, y si no vemos los teólogos del siglo XX, los grandes teólogos del siglo XX, son todos teólogos de la cruz, pero de la cruz como elemento prácticamente único. Yo creo que la mirada teológica genuinamente cristológica debe atender al misterio de la encarnación, desde el misterio de la encarnación hasta la resurrección, y en esa contemplación la cruz ocupa un lugar central. Hasta incluso la ascensión, porque es lo que saca de la temporalidad, cuando sabemos que hay un hombre Dios que ha ascendido, sabemos que los ritos que podamos hacer en el presente viven en otro tiempo, viven en el tiempo divino, porque Cristo, que es al que el sacerdote está representando en ese momento, está en la eternidad, y por tanto la ritualidad católica puede vivir fuera del tiempo porque está precisamente en el cielo ascendido. Sí. Javier. Yo, bueno, como nos vamos aproximando hacia el final, voy a hacer una especie de recomendación anticipada. Usted anuncia ahora el final del programa. Sí, Las cadenas están muy sueltas. Efectivamente. No, esto merece por lo menos 2 meses más de reclusión. Estoy aquí conspirando para ocupar tu sitio y conducirlo. No, digo que, pues eso, quería hacer una recomendación anticipada, que es simplemente lo que decía, ¿no? O sea, No solo anuncia el final, sino que altera el sano orden, el recto orden del programa. Sí. Se anticipa a mis designios. Bueno, bien. Pero, o sea, lo que quería decir es que, lo que decía, ¿no?, que hemos convertido en rutina cosas que son auténtica locura y que son cosas que son de una profundidad, de una belleza, que si uno las leyera por primera vez, no sé qué le pasaría, ¿no? Si es que no entendería nada o se quedaría completamente conmovido y trastocado, ¿no? Entonces, mi recomendación anticipada, y en esta intervención, es leer los evangelios un poco, tratar de leerlos con una mirada nueva y con todo lo que implican de algo nuevo, ¿no? Entonces, me gustaría que pudiéramos comentar algunas figuras, aquí, así a lo mejor un poco para acabar el programa, algunas figuras o momentos de los evangelios de ese relato de la pasión, que a mí me parecen, pues eso, de una belleza y de una profundidad. Entonces, pues yo tenía aquí varias apuntadas, ¿no? Por ejemplo, la figura de Pedro, con esa triple negación, que Pedro... a mí me gusta mucho ver como el tipo humano, el tipo psicológico humano que va siendo descrito a lo largo de los evangelios, ¿no? Como un tío impulsivo, pero noble, cabezota, ¿no? Pues que es el que confiado, pero que luego tiene ahí sus flaquezas, ¿no? Es el que sale de la barca, ¿no? Y que anda sobre las aguas, pero de repente se hunde. Es el que ¿no? Un tío además como colérico, me lo imagino, ¿no? Y aquí, pues que tiene ese momento de, no, señor, aunque todos te abandonen, pues yo aquí voy a estar, ¿no? Y yo voy a morir contigo, ¿no?
y tiene ese momento de las 3 negaciones, que en uno de los evangelios dice que Jesús como que le mira intensamente en el momento en que ni le niega por tercera vez, ¿no? Y que luego es remediado, es restaurado, Pedro digamos que vuelve a resucitar con esa tercera pregunta, una vez Jesús ha resucitado, ¿no? De Pedro, pero tú me amas, ¿no? Y Pedro le dice sí 3 veces, ¿no? Por cada vez que ha dicho no, ¿no? Entonces esa figura de Pedro en el relato de la pasión me parece preciosa, la figura de Pilato, esa figura ambigua, ¿no? Que por un lado le intenta salvar y verdaderamente ve que es inocente y lo intenta, ¿no? Y luego tiene momentos, pues al final, que dice, he aquí a vuestro rey, ¿no? Y se lo presenta, o cuando manda a poner el INRI sobre la cruz, o sea, tiene momentos como que dice, oye, pues se da cuenta de algo. Hay un pasaje, perdón, muy bonito de Poncio Pilato, que es cuando su mujer, no me acuerdo en qué evangelio es en el que se lo pide, que le hace decir, la mujer, ten cuidado con este hombre, he tenido no dice un sueño, he tenido un sueño de él esta noche, estate atento a lo que haces. Y entonces alguno ha interpretado allí, no sé de quién es la interpretación, la verdad, no sé de quién fue el padre que lo dijo, pero que la mujer sueña los siglos y milenios de los cristianos recitando el credo, sub Poncio Pilato, bajo Poncio Pilato, Sí, crucificado bajo Poncio Pilato, y que el temor de aquello le hace decir cuidado con poner eso. los pelos de punta. Sí. Las conversaciones de Cristo y Pilato en el pretorio son preciosas y muy interesantísimas. O sea, cuando llega también Pilato muy humano dice, pero bueno, ¿acaso soy yo judío? ¿Yo qué tengo que ver con esto, no? Cuando no dice, sí, yo he venido aquí a dar testimonio de la verdad y todo el que oye mi voz es de la verdad, o no sé cómo lo dice, ¿no? Y le pregunta, bueno, ¿y qué es la verdad? Y se queda la pregunta en el aire y Pilato sale, ¿no? Que hay, de hecho, un anagrama de Boecio que coge las mismas letras de la frase quid est veritas, las ordena, ¿no? Entonces sale la frase est vir qui adest, ¿no? Es el hombre que está presente. O sea, como que la respuesta estaba ya en la pregunta, ¿no? De algún modo. Entonces, eso, la figura de Pilato como que me parece también una figura también trágica, ¿no? Y que finalmente, por más que lo intenta y como hemos dicho, ¿no? Y le azota y no sé qué y tal, para suscitar la misericordia, trata con Barrabás, con tal, que también ese momento de Barrabás es impresionante, ¿no? Cuando también el pueblo, en un momento casi, pues se puede decir como satánico, enloquecido, ¿no? Dice, no tenemos más rey que el César, ¿no? Y luego dice, no caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? O sea, típico momento de linchamiento colectivo y que Girard diría satánico, ¿verdad? Sí, girardiano iba a decir. Sí. Las palabras de Jesús, ¿no? En cada momento, ¿no? Pues hay algunas, pues eso, ¿por qué me pegas, no? Cuando ya se manifiesta, ¿no? Ante el Sanedrín y dice, tú lo dices, en un momento dice, tú lo dices, yo soy, en otro dice, solo tú lo dices, ¿no? Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, ¿no? Que ahí, perdón, es muy curioso, el Sanedrín, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, es decir, es el signo de blasfemia, y además lo dice, ¿qué necesidad tenemos de testigos? Lo habéis oído con vuestros ojos, lo habéis blasfemado, merece la muerte. Claro, la blasfemia de Cristo, para muchos que dicen, no, es que Jesucristo nunca dijo que era el Hijo de Dios. No. Claro, la blasfemia para los judíos no es proclamarse Mesías. Había habido muchos autoproclamados Mesías y no existe ningún mandato en la Torá que impida que alguien se declare Mesías. Y los va a haber después. Y los va a haber de Cristo después. va a haber algunos y va a haber revoluciones ahí Se tremendas. mencionan los evangelios. ¿No habéis visto el tal Simón y sus seguidores, no sé qué? Los hay los hechos de los apóstoles. Claro, la blasfemia por la que el sumo sacerdote se rompe las vestiduras es que Cristo se proclama Dios. Porque veréis al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una expresión hebrea que refiere a la divinidad. Es el profeta Daniel. Claro, es que Cristo se manifiesta como Dios ante el Sanedrín entero. Esto es lo que estaban todos esperando. Bueno, lo que le pedían los discípulos de Juan el Bautista, ¿cuándo vas a manifestarte? Pues se manifiesta ante la autoridad religiosa, que por cierto estaba reunida ilegalmente de noche y con parte del Sanedrín. Es más, ahí hay una cosa muy curiosa. ¿Quién condena a Jesucristo? No son los fariseos. Los fariseos son los estrictos de la ley. Los estrictos de la ley son los que apedrearían al blasfemo. Estos no apedrean al blasfemo, estos lo sacan fuera y se lo llevan a los romanos a que maten Se reúnen de noche y sin el Sanedrín entero, no hay un proceso judicial legítimo. ¿Quiénes son los que son los saduceos, son los sacerdotes, que estaban conchavados con Herodes, con el poder y demás, y son el sumo sacerdote, y Anás y Caifás, no me acuerdo cuál es suegro de cuál, que reúnen en su casa a los saduceos. El suegro. Y Caifás es el que había dado el consejo. Son los sacerdotes del templo. De ahí el castigo. Lo que se quiebra en la muerte es lo del templo. Eso es muy curioso. Sí. Y luego, pues eso, otras palabras, el Padre, perdónalos. O sea, no hacía falta que las hubiera dicho, pero es que las dice. O sea, después de todo las dice. Lo cual, o sea, que es una locura también esas palabras.
qué bonito también lo de, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, seguramente sea las palabras más hermosas que ha escuchado un ser humano en toda la historia humana, ¿no? O sea, que te diga eso el mismo Dios crucificado mirándote, o sea, me parece, y no sé, ¿no? Y luego, ya por acabar, en la resurrección, ¿no? El tema de que las mujeres sean las testigos de la resurrección, que para la ley judía el testimonio de la mujer no valía nada, ¿no? Entonces, claro, si esto hubiera sido una invención de los apóstoles, jamás se les habría ocurrido poner que las que son testigos, ¿no? Que el apóstol de los apóstoles, que es María Magdalena, pues fueran las mujeres, ¿no? Y luego es verdad lo que decíais, ¿no? Que los apóstoles algo pasa, ¿no? Que es inexplicable si no es desde la resurrección, ¿no? Los apóstoles que están dispersos, que han huido, que le han abandonado al maestro, algo pasa en sus vidas que hace que se expanda la iglesia y que luego acaban dando la vida por eso, ¿no? Nadie da la vida por un fraude, ¿no? Bueno, sobre todo, si te has inventado tú el fraude, es el primero que no das la vida por él. Oye, sí, vale, pues, todo bien, me he hecho de oro, pero que me vais a matar. Claro, no tengo nada por lo que dar el fraude. Sí. O sea, que ahí algo pasa, ¿no? Que cambia radicalmente la actitud de los apóstoles, de unos apóstoles escondidos poniendo a los judíos amedrentados, a unos apóstoles que van ahí, difunden el evangelio y acaban muriendo y dando la vida y siendo semilla de muchos nuevos cristianos, ¿no? No sé si tenéis también alguna imagen. Hombre, yo creo que es muy importante el papel de la Virgen María, que está muy desaparecida por lo general en los evangelios, quitando la primera parte del nacimiento de Jesús, obviamente. Vamos a decir, a partir de las bodas de Caná prácticamente la Virgen María no aparece en los evangelios y sin embargo vuelve a aparecer aquí y aparece acompañando a su hijo en la muerte, que no debería ser fácil para ninguna madre, pero menos para ella, que era consciente de lo que estaba sucediendo, ¿no? Pensemos en el terror de una madre que sabe que su hijo, que es el hijo de Dios, que es el Mesías, y la confusión que le podía surgir, ¿no? El decir, oye, pero esto tenía que suceder así. Cuando el ángel fue a comunicarle que iba a ser la madre de Dios, seguramente no era lo que ella había pensado, lo que ella había proyectado, bueno, esa primera, ¿no? Y sin embargo, está ahí. Además, el verbo que se utiliza en latín para traducir el texto de en la versión del griego es stabat, ¿no? Que significa es un estar de pie, es un estar firme, ¿no? Junto a la cruz, ¿no? Y junto al discípulo amado. Y yo creo que la película de Mel Gibson nos ha introducido una imaginería sobre cómo la Virgen María acompaña a su hijo a lo largo de la pasión que yo creo que invita mucho, pues, a acompañar a la Santísima Virgen y luego también durante el Sábado Santo, que era una tradición muy propia de nuestra liturgia española, así como la charla de las 7 palabras que tú has mencionado, las 7 palabras que dio Cristo en la cruz, o la visita a los monumentos, ¿no? Que son como prácticas muy, muy, muy típicas. A mí siempre me ha traído mucho el pensar en la Virgen María y en tratar de acompañar a la Virgen María en cómo ella ve la pasión de su hijo. Era un día que era costumbre hacer ayuno también, el sábado. Efectivamente, hay gente que lo hace por acompañar a la Virgen María en ese sufrimiento. Y luego, a mí hablabas de los sumos sacerdotes y de los saduceos. A mí son personajes que es verdad que tienen una cierta obcecación como diabólica y una cierta insistencia. Es verdad que Cristo los había humillado y los había retratado públicamente y que ellos querían una vendetta, pero como que es muy desproporcional, ¿no? Como que ahí se ve la saña de la acción del maligno de una forma muy clara. Pero además yo me los imagino, sobre todo cuando en los evangelios se relata que de pronto la tierra empieza a temblar y que el velo del templo se rasga y demás. Claro, esta gente que eran absolutos descreídos, ¿no? Porque el hecho de que formaran parte de la élite sacerdotal no significa que fueran particularmente fieles en el cumplimiento de la ley, ¿no? De hecho, había los fariseos, claro. Efectivamente, de hecho había una tensión muy fuerte. Los saduceos no creían en los ángeles, en la resurrección, no creían en nada. Lo dice, se explica en los evangelios en varios pasajes, ¿no? Y claro, ¿cómo ellos, a pesar de esa obcecación y a pesar de ese odio, y de pronto empiezan a darse cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Y de lo que está sucediendo, y de, oye, que es que a lo mejor hemos metido la pata, y yo me lo imagino así, yo me imagino como que en un momento dado se nos ha ido de las manos. Esto se nos ha ido absolutamente de las manos. Y habla sobre, y a mí me dice un poco sobre lo que supone la mirada de Cristo sobre el increyente, sobre la persona que a priori pasa de todo lo que está sucediendo y sin embargo, y luego lo vemos, ¿no? Cómo la gente recibe este impacto emocional tan fuerte, por ejemplo, cuando acompañamos en los pasos en Semana Santa. Hay algo en la vivencia del misterio de la cruz de Cristo, en la mirada de Cristo, que llega a tocar incluso los corazones más duros y el racionalismo más descreído, ¿no?
Ramón y Pablo, tenéis un minuto cada uno para clausurar el debate. Prefiero que cierres tú, que lo vas a hacer mejor, seguramente. No, yo, por recoger algunas ideas, o sea, cosas que han ido surgiendo y que a mí me parecen muy interesantes también, que es esto de que, no, que comentábamos, que en la cruz se establece la catolicidad, ¿no? de la Iglesia. Pues, tenía por ahí justo apuntado en una homilía de Benedicto XVI: Jesucristo murió para librar a toda la humanidad de la ignorancia de Dios, del círculo de odio y venganza, de la esclavitud del pecado. La cruz nos hace hermanos, ¿no? De esa manera, claro, es un Dios que no se entrega solo por su pueblo, sino que se está entregando por los que no son merecedores o no deberían ser merecedores según lo que creían los judíos, ¿no? Eso da mucha paz, de alguna manera, ¿no? Porque te sitúa en un espacio de gratuidad que la verdad, es muy beneficioso sobre todo para los más pecadores. Es más que es una universalidad, como decía Javier antes, insultantemente concreta. Muere por cada uno de nosotros. Y cuando uno es consciente de que muere por cada uno, por sí, por él, todo se transfigura. Todo se transfigura, sí. Y él mismo se transfigura. Totalmente. Y luego, por cerrar, también sobre todo los días de Semana Santa, que estamos cerca de vivir ya, es un momento increíble para acercarnos a la tradición española, ¿no? A lo que hablábamos de cofradías, sin ser yo especialmente cofrade, pero de repente ahí se puede percibir y se descubre una gran profundidad teológica en las imágenes, en cómo se vive y en el folclore, ¿no? Porque el folclore no deja de ser una expresión de la experiencia religiosa, y que creo que a veces desde algunos ambientes podemos percibir como algo del pueblo, como muy llano, tal, y al contrario, me parece que tiene una gran profundidad, así que yo creo que ahí hay una invitación, que yo me apunto también, para poder vivir ahí y hacer la contemplación, ¿no? Como decía San Ignacio, como si presente me hallase, pues qué mejor que por las calles. Pues para cerrar con eso, como si presente me hallase, quizás es el deseo que cualquiera tendríamos, si uno reflexiona un poquito, ojalá pudiéramos estar ahí presentes en la cruz. Y son mis dos recomendaciones. La primera es que uno puede estar presente porque lea los evangelios y lea los relatos, o porque más allá tenemos una película excelente, La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que no deja de estar basada en los evangelios. Luego está basada también en un libro, la verdad que bellísimo, Las Revelaciones de Ana Caterina de Emmerich, que tiene un nivel de detalle mucho mayor y está muy, vamos, es muy bello. El traductor lo conocía yo personalmente, falleció, Sánchez de Toca, era muy bueno. Y yo lo recomendaría, su lectura es muy bonito. Pero hay una segunda forma de estar presente. Y cuando mencionaba de la cuarta copa, claro, cuando Cristo vuelve a beber vino. Si Cristo es el sacerdote, ¿cuándo el sacerdote bebe vino? Pues hoy en día lo hemos perdido, porque es lo que hacemos a veces, perder nuestros mejores ritos. Pero en la antigüedad, en todas las misas, el sacerdote se lavaba los dedos con vino y luego lo bebía. No el vino que consagraba, sino posteriormente a la consagración siempre se bebía vino. Y el día de Viernes Santo, que no se consagra, había en el rito antes de la reforma de Pío XII, que es anterior a la de Pablo VI, había un rito que era que el sacerdote, después de traer del monumento el cuerpo de Cristo, porque es un día en que no hay misa, son los oficios de Viernes Santo, pero son lecturas, la adoración de la cruz, y luego se comulgaba del monumento. Pero el sacerdote simulaba una consagración, hacía una elevación, llenaba una copa de vino, simulaba una consagración, elevaba y bebía la copa de vino. La cuarta copa, el reino de Cristo se hacía presente en esa imagen del beber vino en el reino. Claro, es que tenemos la oportunidad de estar presentes en la crucifixión, no solamente el Viernes Santo, el Día de los Oficios, sino en cada misa. Eso es una oportunidad innegable que los católicos tenemos y que yo creo que es una recomendación con la que yo cerraría mi 10 segundos. Sí. Bueno, sí. Es usted quien manda. 10 segundos. Yo no quería acabar con esta imagen. La primera representación pictórica de la crucifixión es un grafiti satírico en el que aparece una cruz y un hombre con cabeza de burro, ¿no? Que es el grafiti de Alexámenos, y aparece en el Monte Palatino de Roma, ¿no? En el siglo I. Perdón, un paréntesis, de eso se habla mucho en la novela Quo Vadis, si no me equivoco, que es una novela... No me acuerdo, pero es una gran novela, vamos, de niño me encantó, sí.
Entonces, el graffiti del Alexamenos, ¿no? Entonces aparece un señor crucificado con una cabeza de burro, burlándose de los cristianos, y aparece al lado un hombre con la mano levantada, ¿no? Que es Alexamenos, que están burlando de él, y entonces pone en griego, Alexamenos sábete theon, ¿no? Alexamenos adora a su dios, se está burlando. Y entonces hay otra mano que grabó abajo y que pone, esto en latín, ¿no? Alexamenos fidelis, Alexamenos es fiel. O sea que el propio Alexamenos grabó, se están burlando de él, dijo, sí, Alexamenos es fiel. Entonces, pues eso, que seamos conscientes de que este es nuestro Dios y que Alexamenos fidelis. Os iba a pedir una recomendación literaria o cinematográfica, pero bueno, visto que ya habéis recomendado... Yo, si quieres, Julio, un apunte. Hay grandísimos libros, lo hemos yo creo que mencioné de pasada, pero el libro de la vida de Cristo de Benedicto XVI, que está en varios volúmenes. Luego hay otra vida de Cristo de Fulton Sheen, que es excelente también. Un libro que se llama Jesucristo de Filión, que son todos como profundizaciones en una clave muy de meditación, que obviamente son libros enormes que estudian toda la vida de Cristo, pero yo recomiendo, si alguno tiene acceso a este tipo de literatura, que lea la parte de la pasión, porque es que son lecturas de muchísimo provecho. Sí. ¿Alguna recomendación? Yo tengo una, o sea, al que guste de la poesía, que a mí es un tema que sí me gusta, el Via Crucis de Lope de Vega, Qué maravilla. que es todos los pasos del Via Crucis, pues con la prosa con el verso del Fénix de los Ingenios, ¿no? Pues yo creo que eso pues te mete muy dentro, ¿no? Del misterio. Yo para de la Sábana Santa, la web sabanasanta.org, ahí tienes información de sobra. Y sí, ya con esto. Las que he dicho antes. Y yo quería recomendar, bueno, mi introducción al cristianismo, que está aquí expuesta, un poemario del sacerdote José Miguel Ibáñez Langlois llamado Libro de la Pasión. Yo acostumbro a leerlo todas las Semanas Santas y la verdad que le ayuda a uno a sumergirse en el misterio. Y eso sería todo. Hombre, siempre hago la pregunta, es verdad que vamos un poco mal de tiempo, pero siempre hago la pregunta del millón. Javier Crevillén, que lleva aquí encadenado meses y meses, todavía no es socio de Big One Media. No sé si alguno de vosotros lo es. Me temo que no, con lo cual era una pregunta retórica. Esto es una práctica estética de humillación de los contertulios. Efectivamente. Ahora echamos cabeza. No, porque se trata de predicar con el ejemplo, claro. Toda la razón, Julio, pero no has pasado el enlace. Tienes que pasar. Claro, venís aquí y recibís unos honorarios verdaderamente insultantes. Y claro, todavía os permitís la licencia de no haceros socios del club de Big One Media. Es que es una cosa tremenda, vamos, que clama al cielo, realmente clama al cielo. Pero bueno, en fin, asumámoslo. Javier Rubio, gracias. Un placer. Ramón Demer, muchísimas gracias. Un placer, Julio. Javier Crevillén. Gracias, Julio. Siento la usurpación. Supongo que nos encontramos en el próximo programa. Sí, ya yo aquí guardo el fuerte. Efectivamente, por favor. Nos vemos cuando vuelvas. Como centinela. El centinela de la taberna. Me gusta el título. Muy bien. Sí. Da para sección, ¿eh? Lo dejo como idea. Sí, igual, claro, pero con esta ambición que nos... Que está mostrando Javier Crevillén en los últimos programas. Con esta ambición de gozo pascual. Eso es. Ambición desmedida, que diría Claro, Tangana. Quizá la sección terminase fagocitando el programa entero. Eso es tu riesgo. Entonces no es tu riesgo. Creo que no me arriesgaré. Fenomenal. Pablo Martín, gracias. A ti siempre. A los demás también. Y gracias a todos ustedes. Nos encontramos en la próxima edición de La Taberna Ilustrada, aquí en Big One Media, si Dios quiere.